Am, en la segunda palabra que nosotros encontramos en la escritura, quisiera que la busquemos, es Lucas 23:43. La voy a poner en el texto bíblico. 23:43. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo. No estás en la cámara de ahí. En la escritura vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Lucas 23:43. ¿No se oye? ¿Así se escucha mejor? Ok. ¿Sí se escucha bien, verdad? Ya lo escucho. Ok. En la escritura hay una palabra en Lucas 23:43 que dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando nosotros vemos este texto, hay algo que quisiera enfatizar. En el texto griego dice, cuando dice de cierto, cuando dice les aseguro, la palabra que se usa es amén. 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 Te digo, amén, de cierto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero quisiera que pensemos en esto. ¿Qué es el paraíso? Si nosotros caminamos un poco por el contexto de la escritura, el paraíso es un lugar de placer, deleite y hermosura. Hablar del paraíso es hablar de una persona. La persona es Dios, es hablar de la presencia de Dios como fuente y origen de dicha, gozo, fidelidad y deleite. Cuando en algunas posturas místicas y esotéricas se habla de Dios, Dios es concebido como una deidad entre muchas otras, a quien se puede tener acceso por medio de la meditación o si uno es iluminado o por buenas obras. Pero si uno concibe a Dios así, eso pone en evidencia a un Dios personal que es nada más la proyección de la propia manera de pensar. Hablamos de un Dios de categoría humana, emanado de las propias ilusiones y ajustado a los deseos que uno mismo tiene. Por otro lado, en la concepción bíblica del paraíso, el paraíso es un jardín, un hábitat de armonía y paz en todas las relaciones. En él vive una pareja, Adán y Eva, ambos en plena armonía, en paz, de manera creativa, en una relación plena de amor. Allí no falta nada, absolutamente nada. Sin embargo, este jardín del Edén se perdió como consecuencia del pecado de la pareja humana. Y el pecado, aquí sí, no es una ilusión, sino una realidad absoluta y muy dañina. Cuando hablamos de una relación así, absoluta, dañina, estamos hablando del pecado que no se deshace haciendo algo diferente, haciendo buenas obras o cambiando de ilusiones o de meditaciones. No se deshace con esfuerzos humanos o con ilusiones humanas. El pecado no es fruto tampoco de una mala ilusión. El pecado es la consecuencia de separarse de la voluntad de Dios, quien siempre ha querido ser la bendición para el ser humano. Ninguna persona jamás podrá ponerle fin al pecado. No la ha habido ni la habrá aparte del Señor Jesucristo. Él le dijo a la persona que estaba siendo crucificada junto a él: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la segunda palabra pronunciada por Cristo en la cruz. En realidad no es una palabra sino una frase o una oración. Pero ¿sobre qué bases Cristo afirmó o prometió? Porque es una promesa, que el otro crucificado con él estaría con él en el paraíso. Sobre una base. Cristo estaba en la cruz cumpliendo con el plan redentor de Dios, pagando por los pecados de todos los que le piden lo mismo que le pidió el que estaba siendo crucificado con él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Juan el Bautista presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está en una lista de personas que siglos antes ya habían hablado de Cristo. Moisés, por ejemplo, habló de Cristo como el profeta prometido. Lo presentó como el Cordero sacrificado en la Pascua, cuya muerte trae liberación de la muerte. Isaías lo presentó como el siervo sufriente. Jeremías como Jehová, justicia nuestra. Miqueas como el rey que entra en Jerusalén sobre un burrito, como un rey humilde, y la lista es larga. En la cruz Cristo estaba pagando la deuda del pecador que estaba siendo crucificado junto a él. Solo la deuda de ese que le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y de todos los que le piden lo mismo, solo la deuda la puede pagar Cristo. La respuesta de Cristo nos dice que ni el pecado es una ilusión, así como su muerte tampoco lo es, y que llegar a la fuente de la dicha, la alegría y la felicidad tiene un requisito: creer en Cristo como el Rey que trae un reino que vence a la muerte y trae vida, y que ese Rey cumplirá su promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese Cristo justo es el que nos dice hoy lo mismo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que una de las cosas que deberemos tener en cuenta es que en el tiempo de la angustia, del Coraví, la gente puede estar muy preocupada por su sufrimiento, pero hay algo que en realidad nos deja como mensaje el mismo crucificado, porque sabe que va a enfrentar la muerte y su destino eterno. La muerte la vamos a enfrentar todos de alguna manera, siempre, y todos los días estamos en esa posibilidad. El problema no es morir, porque todos vamos a morir. El problema es qué va a ser de nosotros después de morir. Y para todo el mundo hay un mensaje de Cristo firme, esperanzador, seguro, con una base: su propia muerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa promesa de Cristo es para todos los que decidan creer en que Cristo pagó por sus pecados y los de todo el mundo que crea que Él es el Cordero de Dios que vence el pecado del mundo. Que Dios los bendiga.